En este video les voy a explicar la parte del análisis de biodiversidad. Voy a empezar mostrándoles y describiendo los datos que vamos a utilizar para este ejemplo. En la pantalla estamos viendo datos de frecuencias alélicas por cada uno de los marcadores que tenemos en la primera columna para 26 accesiones o individuos que en este caso corresponden a maíces nativos de la raza chapalote. 18 de ellos, los que están marcados como Sina y Sono, estos que voy a marcar aquí, corresponden a esas 18 accesiones de raza chapalote. Y los demás, los que están marcados con SIP-D, que son estos, corresponden a accesiones testigos que vamos a utilizar para hacer la correspondencia de las razas. Entonces, estos testigos corresponden a las razas tuxpeño y ratón. Y de esta manera yo voy a generar mi análisis de biodiversidad para ver si efectivamente puedo marcar estas tres razas diferentes que tenemos en esta base de datos. Y como ven, estos números siempre van a oscilar entre 0 y 1 porque estamos trabajando con frecuencias alélicas. Tenemos nuestro formato CSV, que recuerden que lo podemos generar desde un archivo de Excel, simplemente yendo a File, guardar como, y aquí seleccionar efectivamente esta opción de CSV para guardarlo de la forma correcta. Yo en este caso no lo voy a hacer porque ya está guardado. En este ejemplo también voy a utilizar un archivo de grupos externos que lo llamo así porque yo voy a asumir que para cada uno de estos individuos yo le voy a agregar características que yo de antemano sé que tienen. Por ejemplo, en este caso yo le agregué la especie o la raza, que como les mencioné, los que están como SIP-D son testigos porque pertenecen a la raza tuxpeño y ratón, y todos los demás en teoría deberían de ser de la raza chapalote, pero yo les he asignado algunos chapalote, algunos otra, algunos chapalote cont, que significa chapalote contaminado. Entonces estas son otras categorías que yo generé dentro de la raza chapalote para verificar si efectivamente estamos teniendo las agrupaciones que yo deseo. Estas otras columnas que yo puedo ir agregando en las siguientes columnas de este archivo pueden corresponder, no sé, tal vez a color del grano. Puede ser que algunas de nuestras accesiones tengan diferente color del grano, por ejemplo amarillo, blanco, azul. Entonces yo puedo generar aquí una columna en donde yo le ponga a cada una de esos individuos a qué color de grano pertenece, o si yo coseché estas accesiones por regiones, yo puedo agregar una columna en donde identifique a qué región pertenecen. Esto nos va a ayudar simplemente a darnos cuenta si de alguna manera voy a poder agrupar estos individuos con las características tal vez fenotípicas o de región, que en este caso a todas esas variables les vamos a llamar variables de pasaporte. Y bueno, estos son los dos archivos de ejemplo que voy a utilizar en esta ocasión para mostrarles el análisis de biodiversidad. Estos archivos yo los tengo guardados en mi están ubicados en mi computadora en una carpeta que se llama BioR, ejemplos,
Biodiversity Analysis. Como ven, aquí yo tengo varios archivos y aquí están los dos archivos con los que voy a trabajar. Esto se los menciono porque todos los resultados de mi análisis se van a guardar en una carpeta que se va a generar precisamente en la misma ubicación donde yo tengo mis archivos de entrada. Entonces, si yo quiero ir a buscar esta carpeta con mis resultados, lo que tengo que hacer es irme a esta ubicación precisamente, que en mi caso es donde tengo mis archivos de entrada. Y vamos a empezar. Recuerden que nuestro software va a estar ubicado directamente en una carpeta en el escritorio que se llama AppBioR. Damos doble clic y recordemos que ejecutando el archivo run es como vamos a ejecutar nuestra aplicación o nuestro software. En automático, recordemos que tenemos esta pantalla de R que nos despliega todos los procesos que se están haciendo internamente en el software y en donde vamos a ver si se está ejecutando lo que necesitamos o si hay algún error. Aquí ya terminó de cargar la aplicación y vamos a ir a seleccionar como un tipo de análisis el de biodiversidad. Después necesitamos seleccionar el tipo de datos que vamos a poner como entrada de datos, que en este caso recordemos que son frecuencias alélicas. Entonces vamos a seleccionar nuestro archivo, que como les mencioné está en esta dirección, en donde tenemos los datos de las frecuencias alélicas para la raza chapalote y sus testigos. Seleccionamos, nos vamos a la pestaña de Data for Bio y finalmente damos clic en el botón morado para cargar nuestra información. Nos apareció rápidamente aquí la barrita que es la que nos va a indicar cómo va avanzando el proceso. Fue muy rápido la carga de los datos porque en realidad es un archivo de datos muy pequeño y esto es lo que nos va a aparecer en un inicio, que son precisamente los datos que ya vimos en el archivo CSV anteriormente. Ahora, para seguir con nuestro análisis nos tenemos que ir a la opción de Biodiversity Analysis que se encuentra en esta zona. Damos clic y en automático nos van a aparecer estas diferentes pantallas de opciones y resultados. Aquí, si observan, hay unas flechitas que están dando vueltas. Eso nos indica que se está generando precisamente nuestros resultados. En automático nos va a aparecer este archivo. Este archivo nos va a ser de mucha ayuda para generar ese archivo de grupos que yo les presenté anteriormente, ¿sí? Porque a veces no sabemos cómo generar este archivo, entonces lo genera automáticamente y ya ustedes lo único que tendrían que hacer pues sería rellenar con la información de pasaporte. Entonces no tendríamos como mucho trabajo más que si a lo mejor ya tenemos nuestro archivo, pues copiar y pegar aquí la información. Esto para asegurarnos que estemos leyendo un archivo de entrada correcto. Nos manda un mensaje en donde nos dice que hay secuencias de marcadores que están repetidas. Esto sucede porque regularmente nuestra base de datos va a tener un cierto porcentaje de datos perdidos. Y este cierto porcentaje de datos perdidos puede hacer que en la secuencia en nuestros marcadores sean idénticas. Y no necesariamente es que sean idénticas, sino que estos datos perdidos que tenemos hacen que se repitan las secuencias. Sin embargo,
si le damos un preproceso a nuestra información con filtrados de polimorfismo o imputación de datos, seguramente este mensaje no nos va a aparecer. Pero bueno, aquí no hay nada de qué alarmarnos, simplemente es como un mensaje de aviso para que estemos conscientes que tenemos datos perdidos. Entonces le decimos que ok, que estamos enterados, y como ven, en automático ya nos aparecen algunos resultados. Aquí lo importante de esto es dar la correcta interpretación a estos resultados. Pero primero les voy a presentar las funcionalidades que tiene cada gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que hace, como no tenemos todavía agregado un archivo de grupos externos, es generarnos el número de clústeres óptimo para esta población, ¿sí? Entonces, si ustedes observan aquí, nos genera en automático, por la estadística en análisis de clúster, 2 grupos. Y como ven, pues efectivamente los grupos que tienen SINA y SONO, déjenme cambiar el color para que lo observen mejor. Aquí miren, si nos vamos a donde están las rondanas de este gráfico, nosotros podemos cambiarle el color al texto para que sea más visible, y le podemos incrementar el tamaño de la letra al gráfico para verlo adecuadamente, y también lo podemos poner en forma circular si me parece una mejor idea verlo así. Entonces, si observan, aquí los individuos identificados con las etiquetas de SINA y SONO, que en un inicio les mencioné que son las accesiones de raza chapalote, pues sí se juntan efectivamente en una agrupación. Y los CIFDIV están en otra agrupación, que aunque si observan aquí uno que dice Perú y SONO, se agrupa más con estos CIFDIV que con los chapalote en sí. Entonces, bueno, esta es en un inicio una llamada de atención para nosotros, para ver qué está pasando con estas 2 accesiones que se supondría que deberían ser chapalote, pero genéticamente no se están agrupando con chapalote, sino se están agrupando con los testigos. Algo importante en este gráfico que quiero mencionarles cuando lo pongan en forma circular es que aquí no quiere decir que el de SONO 60 y el de SINA 15 están asociados, porque están juntos. Aquí lo único que pasó es que de pasar de este rectangular en donde SINA 15 y SONO 60 están en los extremos, pues al hacer el círculo van a estar juntos. Entonces tengamos mucho cuidado en la interpretación de este gráfico cuando lo pongamos en forma circular. Porque aquí SONO y SINA no están tan cercanos, o no son tan cercanos genéticamente como se podría apreciar en este círculo. Otra cosa que se puede aquí cambiar, pues es la posición de la leyenda. La podemos poner arriba, la podemos poner abajo. Podemos cambiar el grosor de la línea del clúster, del dendrograma, perdón.
Le podemos también quitar o aumentar los espacios entre las líneas del dendrograma y las etiquetas. Entonces, bueno, aquí estas funciones les dan la oportunidad de crear y modificar sus propios gráficos a las necesidades de cada uno. Siguiendo con los gráficos, si abrimos el siguiente gráfico, vamos a observar un heat map, que es un mapa de calor para la matriz de distancias. Recuerden que la matriz de distancias nos va a decir qué tan cercanos o qué tan alejados están un individuo de otro. Aquí vamos a tener dos opciones de cálculo de matriz de distancia. Está la matriz de distancia de Rogers o la matriz de distancia de Ney. Aquí la única diferencia entre estas dos distancias es la robustez. Rogers es más robusta que Ney. Y aquí vamos a observar valores 0 en la diagonal. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que el CIVDIV 8532 con él mismo, pues son cercanos, ¿no? Ahí es 1 a 1 la relación. Entonces, esto quiere decir que si la matriz de distancia es cercano a 0, son más cercanos, y si la matriz de distancias me da 1, son más lejanos. Pero aquí podemos observar la escala, que lo más lejos de valores que podemos tener es a lo mejor 0.45, así es que no tenemos individuos que vayan al extremo de 1 o cercano a 1. Entonces, como que podríamos decir que son medianamente cercanos la mayoría de los individuos. Y bueno, si nos acercamos con el mouse a la cuadrícula de este gráfico, pues podemos observar este valor en específico para cada par de individuos. El siguiente gráfico es el resultado de un Multidimensional Scaling Analysis. Este análisis es como un tipo de componentes principales, pero especialmente diseñado para valores de entre 0 y 1, que son los que estamos manejando en nuestra base de datos inicial, ¿sí? Porque un componentes principales típico no nos serviría o no estaría con las bases estadísticas para darnos buenos resultados. Entonces, en vez de usar componentes principales como tal, utilizamos un multidimensional scaling, en el cual vamos a tener también factores, en donde cada factor me va a explicar un porcentaje de la variabilidad. Aquí se observan el porcentaje de la variabilidad explicada por el factor 1 es de 16.09% y para el factor 2 es de 5.79%. Si sumamos esto, nos da un porcentaje de la variabilidad explicada alrededor del 20%. Ustedes podrían decir, es un valor muy pequeño, pero en datos genéticos es un valor aceptable, porque regularmente vamos a tener valores alrededor de 10, 20% si ya es un análisis muy bueno o un set de datos muy bueno. Entonces, este porcentaje pues es bastante bueno. Y si le sumamos todavía un 5% más del tercer factor, pues ya vendría alrededor de un 25-26% de la variabilidad explicada. Y aquí lo que vemos en los círculos
con los dos colores diferentes, pues es precisamente otra vez las dos agrupaciones que se forman mediante el análisis de clúster, en donde vemos que los amarillos corresponden en su mayoría a los de la raza chapalote y los morados corresponden a los de los testigos, a excepción del de Perú y Sonora, que si ustedes se dan cuenta también está muy cercano al de Sonora 27. Entonces aquí como que este grupo se ve muy bien identificado porque está como alejado de todos los demás y junto a la vez entre ellos. Este a lo mejor y este a lo mejor también en este gráfico en 3D se ven muy alejados, pero en comparación con estos pues son más cercanos, ¿sí? Esto a lo mejor podemos apreciarlo mejor en un gráfico en 2 dimensiones nada más, donde nada más tengamos el factor 1 y el factor 2. Entonces, si observamos, pues en su mayoría estos pertenecen a la raza chapalote y estos a la otra raza. Aquí seguramente se separan porque recuerden que tenemos tuxpeño y ratón. Entonces seguramente eso es lo que está haciendo que se separen los testigos en 2 grandes grupos, a pesar de que están más relacionados ratón y tuxpeño entre ellos que con chapalote. Entonces de esta manera nosotros podemos ir haciendo conclusiones a través de estos gráficos. Y de nuevo tengo varias opciones para modificar mi gráfico de acuerdo a lo que yo necesite. Puedo cambiar mis variables a graficar. Puedo cambiar el color de los puntos, el título, el color del título, el tamaño del título, las etiquetas también las puedo cambiar, pero pues por default te da lo que debe de ir, que es el factor 1 con su porcentaje de la variabilidad explicada. De qué color van esas etiquetas también se puede cambiar, el tamaño, le podemos cambiar el fondo del gráfico. Y también aquí le podemos cambiar qué quiero que aparezca en la etiqueta. En vez de que aparezca el genotipo, puedo decirle que me aparezca a qué grupo de clúster pertenece o al factor. Les digo, estas funciones pues son más como para darle un formato específico a nuestro gráfico. Ahora vamos a pasar a las opciones extras que tenemos, que son de alguna manera útiles. Aquí déjenme guardar esta información que habíamos creado en un inicio. Vamos a guardarla directamente en este archivo que se nos generó en automático para poder leer la información. Entonces, si yo le doy que me agregue un grupo externo, yo voy a tener la oportunidad de seleccionar precisamente ese archivo que yo acabo de guardar con la nueva información. Y entonces ahora yo voy a tener la opción de poder visualizar mi gráfico, pero ahora por medio de la clasificación que yo ya tenía. ¿Sí? Entonces vamos a cambiarle el color al último, porque si no es como que se
se pierde con... Okay. Entonces ahora sí, vamos a ver. Tenemos diferentes... agregamos 4 categorías diferentes. Una que pertenece a los testigos, que los dejamos, que los vimos que estaban de este lado de la agrupación. Después le pusimos otra, que eran los que nosotros creíamos que tal vez podrían ser de otra agrupación, los de Chapalote, y luego los de Chapalote contaminado. Como vemos, nuestra clasificación no está tan bien, porque en realidad los testigos sí son los testigos, pero por ejemplo los que yo había puesto como chapalotes contaminados, tal vez estos sí, pero este no. O los que había puesto como otra, pues no corresponde a otra, porque están dentro de los mismos chapalotes. Sí, entonces bueno, aquí fueron características que yo, basado en la observación de información fenotípica, supuse que podrían ser de diferente raza o que estuvieran contaminados, pero en realidad no. En realidad pues sí tenemos los testigos separados, y a lo mejor estos podrían estar en un grupo, estos podrían estar en otro grupo y estos en otro grupo, genéticamente. Y entonces, si genéticamente me dice eso, bueno, yo tendría que ir a ver, observar la información fenotípica para ver qué está pasando con estos individuos, porque se me están alejando genéticamente, si hay alguna característica visual que me pueda determinar el por qué se asocian, no necesariamente con su raza perteneciente. Y lo mismo podemos hacer en el dendrograma. Lo podemos iluminar mediante las otras características, ¿ok? Y ahí vemos que no está tan bien mi clasificación, porque se mezclan. En vez de estar como bien agrupaditos los colores, en realidad se mezclan. Bien, también yo puedo aquí cambiar el número de clústeres. Si por ejemplo en este caso yo quiero que me forme a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5 clústeres, y ver si me los clasifica así como los estoy viendo, pues aquí lo único que tengo que hacer es cambiar aquí, y entonces ver cómo es que me los agrupa. Entonces aquí vemos que sí, efectivamente me genera un grupo para este, me genera otro grupo para este, pero aquí están, tanto este como este, están como que se quieren agrupar con este, pero están en realidad con este, y este se agrupa más con este que con este amarillo. Entonces, bueno, sí, ahí podemos ver que en realidad aquí hay algo con estos dos genotipos que genéticamente se acercan más a este grupo de amarillos, pero que visualmente podríamos verlos también agrupados con estos otros dos. Ahora, en esta parte de las tablas que me aparecen, en la primera tabla vamos a poder observar las estadísticas generales de la población, como es el porcentaje de polimorfismo, la heterocigosidad esperada, la heterocigosidad observada, el número de alelos efectivos y el índice de Shannon. Recuerden que la heterocigosidad lo que me va a decir es en qué porcentaje tengo de heterocigotos.
en esta población. Entonces aquí me dice que la esperada es de 0.35 y estamos punto 31, perdón, y estamos observando una heterocigosidad de 0.46. Entonces, regularmente este número no tendría que ser más grande del esperado, pero tampoco tiene una desviación estándar tan alta. Entonces, aquí tendríamos que ir a revisar por qué esta heterocigosidad observada es mayor que la que se tendría que tener en realidad. Seguramente, de nuevo, es por estos datos perdidos que tenemos. Por eso es que es muy importante que antes de que hagamos nuestro análisis, pues revisemos toda esta información. Después está el número de alelos efectivos, que siempre va a oscilar alrededor de 2, porque siempre tenemos nada más 2 alelos, porque nuestra información tiene el SNP y la referencia. Entonces esto está bien. Y luego el índice de Shannon, que aquí lo que nos dice es qué tan diversa es nuestra población. Aquí yo lo acoté a valores entre 0 y 1, entonces tenemos un valor de 0.69, que pues me dice que sí, en realidad tenemos una diversidad alta, y esta diversidad pues se da efectivamente porque estamos teniendo 3 diferentes razas: chapalote tuxpeño y ratón. Después tengo información de la estructura de la población. Esta estructura de la población me la va a calcular respecto al grupo que yo tenga asociado en este gráfico. Yo aquí le puse que mi estructura de la población es para el análisis de clúster 5, que fue el último que hicimos. Entonces aquí me va a calcular la diversidad entre grupos y dentro de cada grupo. La diversidad entre grupos es de 0.06, que traducida a un FST, que es la prueba que se está usando aquí, es prácticamente 0, o sea, es muy baja la diversidad, pero la diversidad dentro de los grupos es alta, porque todos tienen valores arriba de 0.25, que es la que se considera ya un número que representa diversidad. También nos reporta con cuántos marcadores yo hice el cálculo. Aquí lo hice con 28.132 marcadores. Y aquí pueden tener un número reportado menor al total de sus marcadores, 1 por los filtros iniciales que se hacen, y 2 porque cuando hace las agrupaciones, dentro de cada agrupación también hace un filtro y quita todos los monomórficos, que en realidad no me están dando información. Entonces, por eso tal vez aquí van a encontrar siempre un número de marcadores más pequeño al que ustedes tienen en realidad en su base de datos. Y por último, tenemos la tabla del AMOVA, que esta es una tabla de análisis de varianza molecular. Recuerden que hay también el ANOVA, pero ese es el análisis de varianza que hacemos para un diseño experimental. Aquí es molecular porque estamos trabajando con información genética. Y aquí lo que nos importa es revisar el porcentaje de la variabilidad explicada dentro de grupos y entre grupos. Entonces, dentro de grupos estamos explicando un 20% y entre grupos estamos explicando un 79% de la variabilidad, o que en términos genéticos pues sería de diversidad.
Ahora bien, vamos a revisar el... Vamos a revisar la carpeta de resultados. Entonces, como dijimos, nos va a generar en automático una carpeta en la misma dirección donde tenemos nuestros archivos de entrada, que aquí nuestros archivos de entrada fueron este y este. Entonces me genera una carpeta que se llama output BOR, y como dentro de estas opciones podemos hacer diferentes análisis, les va asignando una carpeta con un nombre diferente para cada análisis que hagan. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden encontrar un archivo que se llama Calculus per Genotype. En este archivo ustedes van a encontrar para cada individuo, van a encontrar la información de la heterocigosidad esperada, la heterocigosidad observada, los alelos efectivos, el índice de Shannon, la rareza y el porcentaje de datos perdidos que tenemos. ¿Sí? Entonces, anteriormente vimos dentro de la aplicación que tenemos estas mismas estadísticas, pero en general ahora las vamos a tener para cada genotipo, ¿ok? Y este es un valor que se genera para cada genotipo también, utilizando la especificidad de los marcadores. Aquí lo que tenemos que observar son valores outliers. Aquí no tenemos como una escala, como que yo les diga, si les da un valor cercano a 1, que es un raro. No. Aquí más bien lo que tenemos que verificar es que no tengamos un valor extremo. Por ejemplo, en este caso, pues vemos que oscilan todos los valores alrededor de 350, 400. Si hubiera un valor atípico, no sé, tal vez 500, entonces ahí sí tendríamos que ir a revisar qué está pasando con ese genotipo, porque me está reportando la presencia de una rareza. Y entonces tenemos que ir a verificar la especificidad de los marcadores para este individuo en especial. También tenemos estas mismas estadísticas, pero ahora por marcador. Para cada marcador, de nuevo, tenemos la heterocigosidad esperada, la heterocigosidad observada, los alelos efectivos, el índice de Shannon y esta especificidad por alelo, que es la que me ayuda precisamente a calcular la rareza para cada individuo. ¿Sí? Aquí no tenemos que buscar nada porque este es un cálculo que se hace con la siguiente fórmula. Y el porcentaje de datos perdidos por cada marcador. Nos va a reportar diferentes archivos con la matriz de distancias. Esto es con el objetivo de que podamos leerlas en otro software. Por ejemplo, este que dice Distance for Gap, podemos usar un software que se llama Gap para leer precisamente esta matriz, y me da gráficos como heatmaps y me hace otros tipos de análisis de componentes principales y situaciones así. Esto se proporciona porque algunos de nuestros usuarios pues tienen acceso a estas herramientas, y fue como un plus el facilitarles el generar este tipo de
este tipo de archivos. También me genera un archivo de R en donde me va a guardar todos estos resultados, pero como objeto, para que si yo tengo la facilidad o soy usuario de R, pueda manipular todos estos resultados dentro de la consola de R y pueda generar yo mis propios gráficos o realizar algún otro análisis con la ayuda de estos resultados y ya no tener que generar o guardar o subir alguna de estas tablas que está en los archivos. Esto se puede abrir en una consola de R, simplemente diciéndole que lo abra. Y entonces, como pueden ver aquí ustedes, ya cargó los objetos con los resultados, ¿sí? Entonces esto es únicamente útil en el caso de que ustedes sepan ya usar más o menos el software R y quieran manipular sus propios resultados. Y si no, pues simplemente también después nos va a ayudar a recuperar nuestros análisis en la misma plataforma. Este es el archivo que nos genera en automático, que nosotros simplemente agregamos la información complementaria para los grupos. Aquí vamos a obtener la información del multidimensional scaling, que en donde vamos a tener la información del individuo, la información del factor 1, 2 y 3, que me va a ayudar a reproducir esos biplot o mi gráfico en 3D. También me va a agregar a qué grupo de clúster pertenece, en el caso de que yo haga un análisis de clúster extra o el análisis de clúster por default que aparece desde un inicio. Y bueno, también me da las otras características que yo agregué en el archivo de grupos. Aquí, si recuerdan, en un inicio me aparecía que había marcadores repetidos. Entonces, en este archivo me da un reporte de cuáles son los marcadores repetidos, por pares o por tripletas. Aquí me está diciendo que estos 3 son los que tienen secuencias repetidas, estos 4 son los que tienen frecuencias repetidas, estos 2, y así sucesivamente de acuerdo a lo que haya encontrado con las secuencias. Después tengo un archivo que me va a reportar el marcador y las frecuencias que utilizamos para hacer los filtros del porcentaje de polimorfismo. Aquí la vamos a ver reportada. En esta solamente nos va a reportar los factores del análisis del multidimensional scaling. Aquí me va a recordar qué tipo de análisis hice, con qué porcentaje de polimorfismos y cuál fue la matriz de distancias genéticas que utilicé para hacer el cálculo. Aquí me va a reportar la estructura de las estadísticas de la estructura de la población que veíamos en el software.
lo vamos a poder ver en un archivo de Excel también. Nos reporta la matriz de distancia de Rogers en otro formato, que en realidad esta matriz de distancias es la que nos va a ayudar en el caso de querer hacer un análisis de core subset optimizado. Y también nos va a dar el reporte de las estadísticas de la población en general. Y estos dos archivos nos los genera a partir del último dendrograma que hicimos, y está en un tipo de archivo que se llama XLM, que también muchos otros softwares utilizan como archivos de entrada para generar dendrogramas muy bonitos. Uno de esos softwares se llama Archaeopteryx, y por eso precisamente le puse Tree for Archaeopteryx. Por si desean utilizar esa herramienta, pues solamente tienen que jalar esta información o introducir esta información en ese software. Y en cada una de estas carpetas ustedes van a poder encontrar todos los gráficos que generan, se van guardando en automático. Miren, aquí está. ¿Sí? Ahí están los dendrogramas, aquí están los 2D. ¿Sí? Aquí están los 3D también. Vean, son totalmente interactivas estos gráficos. Se va guardando cada vez que ustedes le hacen una modificación a su gráfico, se los va a ir guardando automáticamente. Ok, es muy importante que estas carpetas, si ustedes ven, tienen otras carpetas adentro con otros archivos. Es importante que no vayan a eliminar esas carpetas, porque si ustedes eliminan alguna de estas carpetas, su gráfico ya no se va a poder abrir ni se va a poder visualizar correctamente.